Y a esta palabra la he titulado Bendiciendo en tiempos malos. Yo le iba a poner, está encendido, bendiciendo en tiempos malos. Le iba a poner bendiciendo en crisis o bendiciendo en la cuarentena, ya que estamos en estos momentos pasando un tiempo de encierro. Así es que la porción de la palabra de Dios dice así, luego vamos a ir a asociar un poquito de cómo está esta situación el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. La palabra de Dios dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y se sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba para que aceptara alguna cosa.
pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que des tierra. ¿De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otro Dios sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyase sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová me perdone en esto a tu siervo. Versículo 19. Y él dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bendito sea el Señor. Qué grande que es esta palabra. Una conversación entre un general, reyes, esclavos y el varón de Dios, el profeta de Dios, ¿no? Vemos que en este tiempo Siria tenía a Naamán como general, en otras traducciones dicen comandante, ¿sí? A lo que hoy podría de repente ser el ministro de guerra o de defensa, ¿no? Y estaba muy bien estimado, tenía, dice, muy buen aprecio de parte de su rey, porque le había dado muchas victorias a Siria. Pero la palabra nos aclara que la victoria se la dio Dios. Dios le dio la victoria o su respaldo a Naamán para que Siria pudiera ganar las guerras. ¿Cómo es, no? De insólito que Dios pueda dar bendición a un hombre que no es de su pueblo. Pero así es Dios de generoso y Dios tiene propósitos. Luego vamos a ir viendo cómo es que Dios iba tocando la vida de este hombre. Dice, una parte del ejército de Israel había ido a invadir diferentes territorios. Dentro de esos estaba Israel y había secuestrado, habían agarrado esclavos a muchos jóvenes. Acostumbraban más a llevar siempre a los jóvenes porque son más fáciles de moldear, de influir su cultura, su idioma, sus tradiciones, sus religiones. Y a la mayoría de los más adultos los eliminaban, a los niños los mataban. Entonces imagínense, está esta muchachita que fue llevada dentro de ese grupo de personas que los soldados sirios se habían llevado cautivos. Esta mujercita llegó a parar en la casa de este comandante, de este general. No se sabe cuánto tiempo ya llevaba en esa casa, cuando de pronto se da a entender de que la lepra en Naamán seguramente era cada vez más pronunciado, más visible, ya no se podía ocultar. Y esta mujer, esta muchachita, le propone a su ama que hable a su señor para que pueda ir a buscar al profeta Eliseo, varón de Dios, porque Dios responde a sus oraciones, Dios responde a las peticiones, Dios le escucha. Y eso es lo que ella le transmite a su esposo. Le cuenta que esta muchachita le dice que en su tierra había un varón de Dios que podía hablar al Dios de Israel y que su lepra podía sanar, podía ser libre de esa lepra, ¿no? Así que vamos a ver un poco de quién es Naamán. Naamán, habíamos visto que era un general y la palabra de Dios dice que era victorioso, que había logrado muchas conquistas y por eso también tenía la gracia de su rey, ¿sí? Pero también era rico y valeroso, dice en el versículo 1, ¿sí? Rico y valeroso. Cuando habla de valeroso, esa palabra en el original está hablando de no solamente de valentía, sino del valor monetario, o sea, de lo mucho dinero que él podía haber acumulado justamente a raíz de sus conquistas. Pero tenía un dilema, tenía un problema, una necesidad. Él estaba leproso y como sabemos, en
Israel, aquella persona que tenía lepra era separada de su familia, era separada del pueblo para no contaminar, para no contagiar a los demás. Por eso lo asociaba yo en estos momentos. Si bien es cierto, el virus del coronavirus no se parece para nada en la lepra, porque con este virus puedes hacer cuarentena dentro de tu casa o dentro de un hospital y siempre estás en contacto con otras personas, ya sea con médicos, enfermeras o con tu familia. Pero al leproso se lo apartaba y estaba solamente con sus pares, con otras personas que también tenían lepra. Y si no se sanaban, podían morir y podían quedarse todo el tiempo hasta que la muerte les llegase, ¿no? Vivían en soledad mientras su cuerpo se iba deteriorando. Así es que este hombre estaba desesperado, no sabría qué hacer, a dónde ir. Si al tener tanto dinero tal vez intentó muchas otras cosas. Ellos tenían otros dioses, tenían dioses paganos, pero también creían mucho en los curanderos y seguramente debe haber acudido a todo esto. Por eso llegó a la conclusión. ¿Vieron cuando a veces uno dice, no tengo otro recurso más que, creerte? Este es tu tiempo. Pensaba en dos posiciones. Puede que seas tú, te estoy hablando como hijo de Dios. Este es tu tiempo para llevar bendición a aquella persona que tal vez esté viviendo una situación muy difícil, una situación crítica, ya sea en su salud, en su hogar, en su economía. Y es tiempo para que le lleves ese mensaje, así como esta muchachita le llevó. Que no te detenga el temor, que no te detenga la angustia, la vergüenza, el qué dirán. Que puedas llevarle una palabra de vida, palabra de esperanza, de decirle que en Jesús hay salvación, en Jesús hay bendición, hay oportunidad de transformar vidas. Solo Jesús puede hacer un cambio en la vida. Y este hombre en medio con su lepra, también para Dios la lepra era sinónimo de pecado. Tal vez tú puedas decir, no estoy enfermo, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna necesidad, no estoy pasando ni ruina, ni escasez, ni enfermedad, ni tengo problemas familiares. Pero el pecado es sinónimo de lepra. El pecado, podrás tener mucho dinero, podrás tener, de repente, te has realizado como profesional, tienes una carrera, eres un empresario o has logrado el éxito en tus negocios, te va muy bien en la familia, pero sin embargo, si no tienes a Cristo en tu corazón, el pecado te lleva a una muerte eterna, a una muerte eterna. Tu destino es claro, largo en el infierno. Por lo tanto, tenemos oportunidad, tenemos la bendición de poder arrepentirnos, de presentarnos delante del Señor y decirle que nos ayude, que nos salve, que nos perdone, que sane nuestras heridas. Y Dios pone su mano y recibiremos la sanidad en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón y seremos libres de pecado, de culpa y podremos alcanzar salvación. Vemos que este general Naamán, en medio de su necesidad, buscó ayuda. Por eso escuchó a esta esclava. ¿Quién podría escuchar a una esclava, verdad? A una muchachita que no tenía ni voz ni voto. Pero sin embargo, su necesidad era tan grande, su angustia también, que prestó atención. Pero no fue con la mejor disposición, porque como vemos ahí en el versículo 5, él dice que comenzó a llevar dinero, comenzó a llevar joyas, porque él pensaba que el favor se tenía que pagar. Él no entendía que era misericordia y compasión de Dios, el amor de Dios, que Dios podía derramar un milagro sobre su vida por amor. Él pensaba que todo lo que pedía tenía que ser pagado. Buscó bendición o buscó ayuda en dos reyes y ninguno de los reyes podía solucionar su enfermedad. Ni el rey de Siria, por eso acudió al rey de Israel, ni el rey de Israel, que se sintió tan intimidado, pensó que lo estaban provocando a la guerra, porque él decía, ¿acaso soy yo Dios?
él entendía que ni por más rey o por más rico o lo que pudieras estar teniendo opulencia, nada te da el poder para transformar una vida o cambiar una realidad. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero cuando te toca la enfermedad, si Dios no pone su mano, si Dios no bendice a la ciencia, si Dios no abre caminos a los médicos para que logren la sanidad hacia tu vida, no hay nada que hacer. Por eso, este hombre tuvo que buscar ayuda en el profeta de Dios. Entendió que su ayuda dependía de este varón, que tenía conexión con Dios, que era un hombre bendecido por Dios, que Dios escuchaba sus oraciones y respondía a sus oraciones. Este mensajero de Dios fue entonces el general, como dice la palabra, se presentó y medio que despreció la dirección, la guía, el mensaje que el profeta le había dado. El profeta Eliseo le dijo que vaya al río Jordán, que se bañe y que de inmediato iba a recibir limpieza en su cuerpo, iba a ser sano. Y él minimizó al río del Jordán. Él miró con asombro porque decía que en su país habían mejores ríos que ese lugar. A veces nos pasa a nosotros. La incredulidad en nosotros a veces es mucho más grande, que en vez de enfocarnos en Dios o en lo que nos está diciendo un hijo de Dios, nos dice: voy a orar por ti, voy a orar por tu necesidad, pedile a Dios, clamale a Él, habla con Dios, contale lo que hay en tu corazón, abrile tu corazón, decirle lo que estás viviendo, cómo te sientes, exprésale tu necesidad y verás que Dios te escucha y Dios te va a responder. Y aquel que no conoce a Dios, aquel que no está relacionado con la palabra de Dios, mira con un poco de desconfianza, de duda, a veces con desprecio, porque no es la verdad, a veces con desprecio minimizan la palabra de Dios, minimizan el mensaje de Dios o minimizan a la persona que le habla del amor de Dios. Tal vez tú seas una persona que tiene personal a cargo y algún empleado te dijo en algún momento: voy a orar por tu vida, voy a orar por tu salud, y le miraste mal, pero sin embargo recibiste el milagro y creías que era por obra y gracia de no sé quién. Quiero decirte que Dios usó a esa persona, escuchó su oración y bendijo la oración de esta persona. Fue canal de bendición para que tú recibas tu milagro. Así lo hizo Dios con Naamán. Gracias a Dios que este Naamán escuchó también las sugerencias de los siervos, porque él había despreciado, había rechazado esa propuesta del profeta de Dios y se estaba yendo, se estaba regresando a su nación sin su milagro. Pero los siervos le dijeron: no, mi señor, no te vayas. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no pruebas a Dios? ¿Por qué no le obedeces? Y él escuchó, fue, se sumergió como le dijeron 7 veces y a la 7ª vez cuando salió, vio su cuerpo completamente limpio, libre de la lepra. Y su corazón fue sacudido de tal manera que volvió a visitar al profeta de Dios y le dijo que ahora entiendo que no hay Dios, no hay otro Dios en la tierra, sino el Dios de Israel. Es el Dios que yo creo, es el Dios que tú predicas, el Dios de toda la tierra, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. El único Dios. No hay otro Dios antes de Él ni fuera de Él. Él es el que soltó la palabra y el que sanó. Él es el que sigue obrando y sigue sanando, sigue bendiciendo, sigue liberando, sigue libertando. Pero veamos que todo esto sucedió gracias
a que los siervos intervinieron, hablaron. Y vamos a ver un poquito acerca de esta muchacha. Me llamó la atención. Siendo esclava, habiendo sido arrasada, desprendida de su hogar, de su familia. Tal vez habían quemado su casa, como hemos visto en otras invasiones. Queman las casas, matan a su familia y a las mujercitas abusan de ella. No sabemos lo que le haya pasado a esta muchacha, pero sin embargo su corazón estaba sano, íntegro, confiado en Dios. Ella no estaba resentida con Dios, ella no estaba envenenada contra Dios por su condición. Ella no dijo, Dios me ha abandonado, por eso estoy aquí como esclava en tierra extraña. Ella comenzó a hablar del Dios al quien ella conocía, al Dios que prometía y Dios que cumplía. Ella sabía que así como había liberado en otros momentos Dios a Israel, sabía que también sobre ellos iba a venir la liberación en cualquier momento. Por eso en su corazón había esperanza, y donde hay esperanza hay vida, donde hay vida hay fe, y hay gozo, y hay paz. Y así estaba esta muchacha, y testificaba de Dios en tierra extraña. Por eso te animo a ti, que nada te detenga a testificar de Dios. No digas, estoy en mi casa y no puedo, estoy inhabilitado, no sé qué hacer, no puedo salir. Me dijeron que debo quedarme en casa. Hoy por hoy tenemos la tecnología, tenemos muchos medios para comunicarnos y seguir hablando, seguir animando a otros a que pongan su esperanza en Dios, que Dios puede transformar su vida, transformar su realidad. Pero también vemos a esta muchachita que no tuvo resentimiento contra su amo, ni su ama, porque vivía como esclava, sometida a ellos. Sin embargo, tuvo compasión de su amo al ver que la lepra le invadía cada vez más. Tuvo amor, tenía un corazón perdonador. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. No debe haber resentimiento en nuestro corazón, debemos ser personas de bendición a otros y comenzar a declarar bendición. Bendición a las autoridades, bendición a nuestros jefes, bendición a nuestros vecinos, bendición a los que nos hacen mal. A esta chica le habían pagado mal, le habían hecho mal, estaba esclavizada, pero sin embargo ella no pagaba mal por mal. Ella bendecía porque entendía que el Dios de la bendición le había bendecido para hacer bendición a otros. Así es que por eso habló a su ama. Yo digo, esta mujercita debe haber tenido un gran testimonio para que su ama, su jefa, le haya prestado atención. Debe haber tenido una vida muy llena de gozo, de alegría. Su rostro, su vida testificaba de un Dios poderoso. Por eso su ama le prestó atención y pudo hablarle al esposo de ella. El amo, el general, también debe haber visto un buen testimonio en esta muchachita, que fue y le habló al rey de esta muchacha. Al rey. No le habló al vecino, no le habló a su par, no le habló a un soldado raso, le habló al rey de esta muchachita, de cómo en su pueblo había un varón de Dios que tenía el poder y el respaldo de Dios para sanarlo. Y vemos también que esta muchachita le compartió todo lo que Dios había hecho a través del profeta. Le testificó grandemente en el versículo 3. Y qué bueno es que Naamán, su mujer y el rey aceptaron el testimonio de esta muchacha esclava. Si tu vida está llena de Dios, si tu vida es una vida que ama a Dios, cree a Dios, busca de Dios, no importa en qué condición te encuentres. Tal vez tú también puedas estar de repente atravesando una enfermedad. Nada de eso te impide ser bendición a otra persona. Nada. A veces el enemigo es muy malo y comienza a trabajar en el corazón, en la cabeza del cristiano. Y dice, ¿cómo vas a hablarle a otra persona de milagros y sanidad si todavía ni siquiera has recibido bendición? Pero sin embargo vemos a esta chica
que pudo hablar a través de su vida de Dios, el Dios Todopoderoso. Gracias a ese testimonio, gracias a su insistencia, gracias a haber compartido con sus amos el valor que había en la palabra de este varón de Dios, fue convertida en un instrumento de salvación. Fue el canal por el cual Dios pudo entrar a ese hogar. ¿Y por qué te digo que pudo entrar a ese hogar? Porque podemos ver en el versículo 15, cuando el general reconoció al Dios de Israel como el Dios de toda la tierra, que no había otro Dios como Él. Pero sobre todas las cosas, vemos en el versículo 17 al 18 que este general aceptó a Dios como su Dios. Como su Dios, Él le dice al varón de Dios que le perdone, que si en algún momento él tiene que acompañar al rey para entrar al templo y adorar, inclinarse, él como general tenía que prestarle el brazo para que el rey se arrodille y él arrodillarse junto con el rey. Él decía que Dios le perdone, porque no era su corazón que se inclinaba hacia ese Dios, sino solamente para servir a su amo. O sea, él había aceptado a Dios como Dios. Por eso le pide al varón de Dios que le regale una porción de tierra. Le dice que le regale unas porciones, 2 costales de tierra, para que él lleve a su nación, para que sobre esa tierra él le rinda adoración y levante un altar al Dios de Israel, al Dios de los cielos y de la tierra. Y yo me imagino, no lo dice la palabra, pero creo que es así, que si Naamán se convirtió, también su esposa se convirtió, su casa se convirtió al Señor, sus esclavos se convirtieron al Señor, porque la palabra dice que al que cree, entonces si tú te conviertes, tú y tu casa también recibirán salvación. ¿Por qué? Porque él iba a testificar a los demás de lo que Dios había hecho. Dios a través del milagro también se iba a expresar y se iba a manifestar, y muchas más personas serían salvas a través de esta historia, a través de este milagro.